Don Benito Juárez es realmente el héroe de México por antonomasia. Realmente es un hombre extraordinario que yo no entiendo cómo haya mexicanos que lo atacan. Nacido en un poblado de 20 familias, en la sierra, donde no había casi comunicaciones, monolingüe. Él dice que se decidió marcharse a Oaxaca porque su tío, que lo acorteó porque se quedó huérfano, ya le había enseñado todo lo que sabía y él quería saber más. Aunque hay esa tradición de que se le perdió una oveja y por eso se fue un borrego, se fue a Oaxaca. No, se fue a la casa donde su hermana trabajaba como sirvienta. Por fortuna tuvo alguien que lo patrocinó, pero tuvo que aprender español adecuadamente porque le habían enseñado algo de español, pero muy poquito. Entró al seminario, terminó la carrera, el sacerdocio era una forma de entrar, pero él decidió que no, que quería hacer, pero terminó de todas maneras la carrera y después se fue al Instituto ya independiente México, al Instituto de Ciencias Sociales, de Ciencias y Artes de Oaxaca y se licenció en leyes. Lo que no sabemos es, por ejemplo, que llegó a ser uno de esos pocos abogados en México que conocía tanto el derecho romano como el derecho clerical y el derecho civil. Entonces, podía hablar en muchas cosas. Él saltó a la política pues por ese destacado, una mente muy brillante y defendió a los pueblos indígenas, fue a dar a la cárcel muy pronto cuando cambió el gobierno y cambiaron las políticas, pero se mantuvo en una recta final acercándose a la política. Se volvió liberal muy temprano en el instituto y llegó a ser regidor en el ayuntamiento, después secretario de gobierno ya en épocas no del federalismo, sino del centralismo, y llegó hasta la Ciudad de México como diputado federal en plena guerra con los Estados Unidos, enero, y fue allí cuando se hizo masón. No antes, a pesar de que era liberal, muy destacado. De allí ya regresó a su estado, una vez que fue ocupada la Ciudad de México, y fue electo gobernador de su estado. Ya entonces empieza esa época del que el liberalismo se convierte en verdadero partido y es perseguido por Santana y por gajes del destino, pues al exilio. Allí se pone en contacto con grandes liberales como Melchor Ocampo y otros que estaban exilados él primero va a Cuba y después a Nueva Orleans, donde se juntan ese grupo de esos. Se regresa un poco antes de que termine la dictadura de Santana y funge como secretario de Juan Álvarez, y así ya se mete en la política nacional y llega a ser presidente. Todos sabemos cómo, porque con Montfort él va nuevamente de gobernador, pero lo eligen para la Suprema Corte de Justicia, que en caso de que fallara el presidente, pues él ejercería la presidencia. Y así sucede. Con Montfort se ve forzado le dan un golpe de Estado y él pasa a ser el presidente legítimo. Es larga esa le toca estar exilado por todo el camino, bueno, no de la Ciudad de México, porque los conservadores se apoderan de la ciudad y sale. Y el hecho es que llega a vencer en estas jornadas después de salir y de establecerse en Veracruz, que se dan cuenta que tienen que tomar medidas muy drásticas para vencer a los conservadores, que están reconocidos por casi todo el mundo, y quitando los Estados Unidos, que ya no lograron más
territorio con los conservadores y entonces deciden a ver si los liberales le dan, que no están reconocidos por nadie. Ahí se ve muy mal lo del Tratado de McLean Ocampo, creo que es injustamente, porque lo retrasan para firmar, necesitan el reconocimiento, es muy importante para ver si les ayudan con préstamos o armas, pero además para que alguien los reconozca, nadie los reconoce. Y además porque los conservadores están atacando por mar y por tierra, lo tienen sitiado. Entonces aceptan ese tratado que tan mala fama tiene, pero que creo que no se dan cuenta, en primer lugar, que no había Congreso que lo pudiera reconocer, no podía ser tratado oficial si no lo reconocía el Congreso, y segundo, lo principal que concedía los cruces ya los había concedido Santana en el Tratado de la Mesilla. Así es que yo creo que fueron más listos que el enviado norteamericano. Al fin y al cabo tampoco lo reconoce el Senado, por lo tanto no funciona. La cuestión es que él logra la victoria, logra pasar las leyes de reforma que terminan con toda una forma de vida. Allí se consolida el gobierno, digamos, liberal y la república. Ya no hay para ningún motivo de dudas, pero pues quedan los malos perdedores que acuden a los europeos para establecer un imperio que él, sin Congreso, sin ayuda, a base de las guardias nacionales, logra vencer al mejor ejército del mundo, que claro, se empieza también a retirar porque ya tienen problemas en Europa. Después de eso, es recibido en la Ciudad de México, así como la primera vez lo recibieron mal porque pensaban que él debía de ser un país conservador, lo reciben como salvador de la República, en una apoteosis en julio de 67. Creo que la última etapa es muy difícil porque tenemos un Congreso unicameral, que es más difícil siempre tener un Senado, es el neutralizante, y va a vivir, pero va a morir en la silla. Muchos le critican que se haya quedado, no estaba prohibida la reelección. Y él se reelegía porque quería un Estado de Derecho. Cuando lo comparan con Lincoln, vino un profesor a comparar con Juárez. Hablamos, los dos nacieron en lugares apartados, difíciles, tuvieron poco acceso a la facilidad de la educación. Nada más que había ahí una diferencia, como le dije yo, pero este señor Lincoln hablaba inglés desde el principio y no murió hablando latín, francés e inglés. Es decir, ¿cuál otro presidente hemos tenido que muera hablando esas lenguas? Si acaso hablan una, y mal. Entonces, creo que en todos sentidos debíamos de estar orgullosos de una vida tan azarosa, porque fue azarosa, 2 guerras, una civil y una internacional, sin casi recursos, y lograr imponerse a base de las fuerzas populares. Creo que realmente es un hombre extraordinario.